Buenos días, yo soy la doctora Verónica Escudero León, soy residente de tercer año y el día de hoy me corresponde presentar la sesión bibliográfica. Antes de comenzar, quisiera agradecer al doctor Lino Palacios Cruz por su orientación, su apoyo y el tiempo que le dedicó a la coordinación de esta sesión. Y bueno, me gustaría compartirles un poco del por qué la elección de este artículo. Si bien en el modelo actual etiopatogénico de las condiciones mentales se menciona y se habla de efectos o de factores biológicos, también cada vez se le da más importancia a los factores psicosociales y hay mucho que conocer y mucho que investigar respecto a cómo afecta lo psicosocial. Entonces por eso elegimos este tema y vamos a intentar explicar un poco de esto a lo largo de la presentación. Este es el contenido de la presentación. Antes de analizar el artículo, vamos a hablar sobre algunos antecedentes que nos parecieron importantes para un mejor entendimiento del artículo. Vamos a definir algunos conceptos como la definición de adversidad psicosocial, experiencias adversas en la infancia, estrés acumulativo, alostasis y carga alostática. También vamos a hablar de la personalidad, mencionando dos modelos que son los que se mencionan en el artículo, que es el Big Five y el modelo de Tellingen. También vamos a hablar de la relación entre la adversidad en la infancia, la personalidad y el estrés en la edad adulta, y finalmente vamos a platicar sobre el estudio Dunedin. Posteriormente vamos a analizar el artículo, empezando por los objetivos, la metodología y el análisis estadístico. Después les voy a compartir los resultados de esta investigación y finalmente vamos a pasar a la discusión que incluye las fortalezas y las debilidades del estudio. Para empezar con los antecedentes, vamos a definir qué es la adversidad psicosocial. De acuerdo a Gervin y colaboradores, se trata de eventos estresantes que causan una respuesta fisiológica y o psicológica y desencadenan una interrupción en la homeostasis del organismo. Cuando existe una incapacidad para hacer frente a estos eventos estresantes, se pueden dar consecuencias incapacitantes que tengan un impacto negativo en la salud. Otro concepto que se deriva de la adversidad psicosocial es que se conoce como ACEs, y esto significa experiencias adversas en la infancia. Son situaciones, eventos o condiciones potencialmente traumáticas que ocurren entre los 0 y los 17 años y que involucran aspectos del entorno del niño que amenazan su sensación de seguridad y de estabilidad. Estas experiencias tienen un efecto negativo en el desarrollo físico, mental, emocional y conductual. Además, tienen efectos negativos en la salud y merman la prosperidad hacia la adultez. La primera vez que se mencionó este término de experiencias adversas en la infancia fue en una investigación que se publicó en 1998, la cual se titula Relationship of Childhood Abuse and Household Dysfunction to Many of the Leading Causes of Death in Adults, The Adverse Childhood Experiences Study. Esta investigación se llevó a cabo entre 1995 y 1997 en California y consistió en aplicar un cuestionario sobre categorías de experiencias adversas en la niñez. Estos resultados se compararon con medidas de riesgo en adultos y dentro de los resultados más destacables de esta investigación se encontró una asociación entre adversidades en la infancia y comportamientos de riesgo para la salud. También que aquellos participantes que mencionaron o refirieron más de 4 categorías mostraron un aumento de hasta 12 veces en el riesgo para alcoholismo, depresión e intento suicida. Y por último, que el número de categorías referidas por los participantes mostró una relación directa con las enfermedades en adultos, incluyendo enfermedad cardíaca y cáncer. Esta es la clasificación actual de las experiencias adversas en la infancia. Se dividen en 3 categorías. La primera es la de abuso, que incluye el abuso físico, emocional y sexual. La segunda categoría es la de disfunción en el hogar, que nos habla de la violencia ejercida hacia la madre. También incluye el abuso de sustancias por parte de familiares, enfermedad mental en miembros del hogar, divorcio y separación de los padres y el encarcelamiento de algún familiar. Y la tercera categoría sería la de la negligencia, que incluye tanto la física como la emocional. A este esquema se le conoce como pirámide de los ACEs. En este esquema podemos observar que el estar expuesto a condiciones adversas en los primeros años de la vida y a lo largo de la infancia, lo cual se representa con la base de la pirámide, repercute en las habilidades sociales, cognitivas y emocionales.
Esto aumenta la probabilidad de que se adquieran comportamientos de riesgo para la salud y esto a su vez aumenta la posibilidad de desarrollar enfermedades y de involucrarse en problemas sociales. Finalmente, esto conlleva a una menor expectativa de vida. Hablamos de estrés acumulativo cuando una persona está expuesta a múltiples estresores o a un estresor de forma repetida. Los estresores que activan constantemente el sistema de respuesta al estrés en el organismo son los más peligrosos, ya que pueden generar cambios fisiológicos y psicológicos que pudieran llegar a ser permanentes. En los niños, la continuidad de la adversidad puede interrumpir el desarrollo cerebral y afectar múltiples sistemas como el sistema nervioso y el sistema inmunológico. Se ha desarrollado una estrategia que nos permite evaluar el impacto que tiene el estrés acumulativo en la salud mediante un índice compuesto que se conoce como factor S. Este esquema es de una investigación realizada por Mann y colaboradores en el que se buscó determinar el factor S y para eso se clasificó las diferentes experiencias adversas en 5 categorías que son hogar y trabajo, discriminación, inequidad, relaciones y finanzas. Se otorgó un puntaje a cada una de estas categorías y la suma de estos puntajes es el factor S. Así nos permite evaluar de una forma más sencilla. A mayor puntaje en el factor S se esperaría un mayor número de condiciones patológicas en la edad adulta, de enfermedades. Algo muy relacionado con el estrés acumulativo es la alostasis y la carga alostática. La alostasis también es conocida como la estabilidad a través del tiempo y se refiere justo a esta estabilidad que genera el organismo frente a desafíos que inducen estrés. Esto lo logra mediante la activación de mecanismos compensatorios que pueden ser neurales, endocrinos e inmunológicos. Cuando hay una sobreestimulación de estos mecanismos y esto deja de ser compensatorio, se le llama sobrecarga alostática y esto conlleva la progresión de la enfermedad e inclusive puede producir la muerte. Ahora, ¿qué tiene que ver con todo esto la personalidad? Primero vamos a definir qué es personalidad. De acuerdo a Goodwin y colaboradores, es un conjunto de rasgos relativamente estables que influyen en los pensamientos, en los sentimientos y en los comportamientos de una persona. Como veremos más adelante, hay investigaciones que demuestran que el contar con ciertos rasgos de personalidad predispone a algunos eventos en la edad adulta, como el divorcio, el fracaso laboral e inclusive la mortalidad. Como les comenté al principio, vamos a hablar de 2 modelos que intentan explicar la personalidad. Son los modelos que se mencionan en el artículo. El primero es este, que se llama Big Five, el cual propone 5 dimensiones que engloben la varianza que puede existir entre los rasgos de personalidad. Estas 5 dimensiones son la extroversión, que se refiere a la actividad, la energía y en general a las emociones positivas. La cordialidad o amabilidad, que se refiere a la orientación prosocial e incluye rasgos como el altruismo y la compasión. La responsabilidad, que a veces también se le llama escrupulosidad, es el control de los impulsos, el cual facilita el comportamiento dirigido a tareas y metas. El neuroticismo, que contrasta la estabilidad emocional con los afectos negativos como la tristeza y la ansiedad. Y finalmente la apertura, que se refiere a la amplitud, a la profundidad y a la complejidad de la mente y la experiencia propia de un individuo. El segundo modelo es el modelo de la personalidad de Tellingen, que incluye los siguientes rasgos: emocionalidad positiva o afecto positivo, emocionalidad negativa o afecto negativo, restricción y absorción. Estos rasgos se evalúan mediante el Multidimensional Personality Questionnaire. Además, estos rasgos incluyen cada uno diferentes subfacetas. Dentro de la emocionalidad negativa encontramos a la reacción al estrés, a la alienación y la agresión. La emocionalidad positiva se compone del bienestar y de las habilidades sociales. La restricción del control, de la evitación de daños y de la moral. Y la absorción de la imaginación, del grado de sensibilidad de cada individuo, y nos da algunos parámetros que nos pueden hacer pensar en estados mentales patológicos. Estos 2 modelos pueden correlacionarse entre sí y esto es importante mencionarlo porque en la sección de resultados es lo que hacen los investigadores en el artículo. Evalúan la personalidad con el modelo de Tellingen, pero también con el modelo de Big Five. Por eso es importante que conozcan la relación. La emocionalidad negativa del modelo de Tellingen
se asocia o se relaciona con el neuroticismo de los Big Five. La emocionalidad positiva corresponde a la extroversión, la cordialidad y la responsabilidad, y la restricción a la responsabilidad y a la apertura. Ya que hablamos de estos conceptos, podemos pasar a platicar sobre la relación que existe entre la adversidad en la infancia, la personalidad y el estrés en la edad adulta. Si bien la personalidad ha mostrado una continuidad a lo largo de la infancia y hasta la edad adulta, también es cierto que se dan variaciones a lo largo de este tiempo. Estos cambios pueden ser hasta cierto punto predecibles si tomamos en cuenta las adversidades a las que ha estado expuesto la persona. Por ejemplo, de acuerdo a Jacobino, la adversidad durante la adolescencia predijo aumentos en el grado de neuroticismo, así como disminuciones en el grado de amabilidad. En otro estudio realizado por Shinor y colaboradores, en el cual se examinó si la adversidad acumulada predecía cambios en los Big Five, se encontró que la adversidad a lo largo de la infancia y de la adolescencia predice disminución en la restricción, en la responsabilidad y en la cordialidad, sugiriendo así que el estrés acumulativo influye en el desarrollo de la personalidad. También se ha establecido que la personalidad predice eventos estresantes en la adultez, sobre todo aquellos de tipo dependientes. Estos son, valga la redundancia, aquellos que dependen en parte del comportamiento y de las decisiones del individuo. El neuroticismo, la impulsividad y la cordialidad también predicen la aparición de problemas de salud a través de la exposición a eventos estresantes, y a todo esto se le conoce como generación de estrés. Aquí otros ejemplos de la relación entre adversidad y personalidad. De acuerdo a Kendler, el neuroticismo es un factor de riesgo para la presencia de problemas maritales, pérdida de empleo y dificultades financieras. La calidad de las relaciones interpersonales depende de las características de los individuos, incluyendo su nivel de emocionalidad y de reactividad. Y en estudios realizados en niños se ha demostrado que la emocionalidad negativa disminuye las habilidades sociales y la capacidad de adaptación. Ahora vamos a hablar un poco del estudio Dunedin. En la parte de abajo de esta diapositiva está la liga del sitio oficial del estudio. Ahí pueden encontrar las publicaciones que se han realizado y datos muy interesantes. Bueno, el estudio Dunedin es un estudio de cohorte. Vamos a hacer un paréntesis para recordar qué son los estudios de cohorte y cuáles son las ventajas y desventajas que ofrecen este tipo de estudios. El estudio de cohorte es de carácter longitudinal, observacional y analítico. Es de los más utilizados por su alto nivel de evidencia. Dentro de las ventajas nos permite calcular la incidencia y el riesgo relativo, evaluar la relación causal y determinar los factores de riesgo. Cuenta con algunas desventajas, como que es un estudio costoso, el tamaño de muestra es elevado, por lo mismo se corre el riesgo de perder a los sujetos a lo largo del seguimiento y no resulta útil para condiciones poco frecuentes. Como se pueden dar cuenta, el realizar un estudio de cohorte no es tan sencillo y es por eso la importancia y la complejidad que tiene el estudio Dunedin, que es una cohorte, como ya mencionamos, prospectiva, que se encuentra actualmente en curso y que estudia una población específica de una región de Nueva Zelanda. El estudio fue fundado en 1972 por el doctor Phil Silva, quien es psicólogo de profesión. Incluyó un total de 1,037 participantes que nacieron entre abril de 1972 y marzo de 1973. Se han realizado múltiples evaluaciones a lo largo de estos años. Inicialmente estas evaluaciones ocurrían cada 2 años y después se fueron espaciando un poco más, cada 3, cada 5 años. La última evaluación completa se realizó en 2019, cuando los participantes tenían 45 años, y en ella participó el 95% de los miembros vivos del estudio hasta ese momento. Un dato interesante es que justo esta semana, el lunes pasado, el 8 de abril, se dio inicio a la nueva evaluación. El estudio Dunedin ha realizado investigaciones en diversas áreas como la salud mental, la neurocognición, el riesgo cardiovascular, las enfermedades respiratorias, la salud reproductiva y el funcionamiento psicosocial. Algo también muy interesante es que cuenta con colaboradores nacionales e internacionales, dentro de los cuales destaca la doctora Terry Moffitt, que además es directora asociada del estudio, y el doctor Avshalom Caspi. Ambos son investigadores con una larga trayectoria en el tema de interacción gen-ambiente
y son coautores del artículo que vamos a comentar en un momento. El estudio Dunedin cuenta con más de 1.300 artículos y reportes, la mayoría de ellos publicados en revistas revisadas por pares. Con esto terminaríamos la parte de los antecedentes y vamos a pasar a hablar del artículo. El artículo se titula The Continuity of Adversity, Negative Emotionality Links Early Life Adversity with Adult Stressful Life Events. Es un artículo que se publicó el 11 de enero de este año en la revista Clinical Psychological Science, que tiene un factor de impacto de 7.16. Algo que nos llamó mucho la atención del artículo, que nos pareció muy novedoso, es que cuenta con un apartado de apertura y transparencia, en el cual se detalla cómo se calculó el tamaño de muestra, cuáles fueron los criterios de inclusión y de exclusión y cómo se realizaron las mediciones. También nos mencionan que los resultados fueron replicados y corroborados por un analista de datos que es independiente al estudio Dunedin. En esta liga que les dejamos aquí abajo pueden consultar esta información. Esto es más para el público en general, las personas que nos ven a través de Facebook, ya que para mis compañeros residentes ya cuentan con esta información, se les hizo llegar. El estudio tiene dos objetivos. El primero de ellos es estudiar la asociación entre la adversidad en la infancia y los eventos estresantes en la adultez, teniendo en cuenta factores como el sexo, el nivel socioeconómico y el coeficiente intelectual. El segundo objetivo es probar si los rasgos de personalidad en la adultez temprana medían la asociación entre la adversidad en la infancia y los eventos estresantes en la adultez, por encima de diversos factores como el sexo, el nivel socioeconómico, el coeficiente intelectual y en este caso el temperamento. En cuanto a la metodología del estudio, como ya mencionamos, los participantes son miembros del estudio Dunedin. En total participaron 920 personas, esto corresponde al 88.7% de la cohorte original y al 92.3% de la cohorte que permaneció viva a los 45 años. Dentro de los criterios de inclusión, el más importante era cumplir con datos disponibles en la evaluación realizada a los 38 y a los 45 años sobre eventos estresantes en la adultez. Se realizaron varias mediciones. La primera de ellas fue la adversidad en la infancia, que se evaluó mediante los datos obtenidos de las evaluaciones realizadas entre los 3 y los 15 años. Estos datos fueron revisados por 4 evaluadores que pertenecen al estudio Dunedin, quienes codificaron la información en 10 categorías de las experiencias adversas de la infancia. Este número de categorías dio una puntuación total, la puntuación máxima fue 4. Esto quiere decir que si algún participante refería más de 4 categorías, el máximo valor que se le podría asignar era 4. Además, también se clasificaron estas experiencias adversas de acuerdo a un modelo emergente que divide las experiencias en aquellas que implican amenaza y aquellas que implican deprivación. Para medir los rasgos de personalidad autoinformados, se tomó la información recabada a los 18 y a los 26 años. En estas evaluaciones se aplicó el Multidimensional Personality Questionnaire, que consta de 10 escalas primarias que conforman a su vez 3 superfactores de orden superior, que son la emocionalidad negativa, la emocionalidad positiva y la restricción. Para medir los rasgos de personalidad por informantes, estos se evaluaron a los 26 años y a los informantes se les aplicó la Big Five Inventory. Para los eventos estresantes en la adultez se utilizó un calendario de vida que se llenó de acuerdo a la información recabada en las evaluaciones realizadas a los 38 y a los 45 años. Lo que hicieron fue codificar esta información en categorías. Las categorías fueron enfermedad, problemas legales, problemas financieros, divorcio, desastres naturales y otros. Al final se sumaron estas categorías para crear un puntaje. También se hicieron mediciones adicionales para evaluar otros posibles factores de riesgo e incluirlos como covariables. Aquí vale la pena mencionar que una covariable es aquella que afecta la variable de respuesta y que no es de interés para el estudio. Sin embargo, si no se le pone atención, nos daría una variación inexplicable que perjudicaría la relación que encontramos entre nuestras variables de interés. Las covariables que se tomaron en cuenta en este estudio fue el nivel socioeconómico en la infancia, el coeficiente intelectual y el temperamento a la edad de 3 años.
En cuanto al análisis estadístico, se realizaron análisis de regresión y análisis de mediación utilizando un programa que se llama M+, en su versión 8.7. Ya con esta información se buscó o se investigó si existía alguna asociación entre las experiencias adversas en la infancia y los eventos estresantes en la adultez, y con el análisis de mediación se examinó si los rasgos de personalidad podrían ser la variable mediadora de esta relación. Se ajustaron los resultados considerando las covariables que ya mencionamos. Aquí es importante hacer un paréntesis y mencionar que el nivel socioeconómico en un inicio no estaba claro si se le debería considerar como covariable o si se podría incluir dentro de las experiencias adversas. Entonces, lo que se hizo fue replicar el análisis tomándolo en cuenta como una experiencia adversa. Se le sumó un punto a los participantes que obtuvieron resultados en el tercio inferior de la escala de nivel socioeconómico. Se replicaron los resultados y al final se vio que no había diferencia, entonces se le decidió considerar como una covariable. Después estudiaron las subfacetas de la emocionalidad negativa y las dimensiones de las experiencias adversas en la infancia. Estos fueron análisis secundarios y al final se establecieron coeficientes de regresión estandarizados e intervalos de confianza del 95% para todas las asociaciones. Hay que recordar que los coeficientes de regresión estandarizadas, también conocidos como coeficientes beta, son los que nos definen la ecuación de regresión lineal después de estandarizar las variables originales. Y nos dan información sobre la importancia que tienen las variables independientes dentro de la ecuación, es decir, la importancia que tienen las variables independientes para predecir la variable dependiente. Vamos a realizar otro pequeño paréntesis para dar unos datos muy generales de qué es un análisis de regresión lineal. Es aquel que nos permite establecer relación entre variables, en este caso entre variables independientes, también conocidas como variables exploratorias, y variables dependientes o de respuesta. Estos análisis pueden ser simples o múltiples, simples cuando cuentan con dos variables y múltiples cuando son más de dos variables. En este ejemplo tenemos a la X, que estaría representada por las variables independientes, y la Y, que sería la variable de respuesta. Después, con el análisis de mediación, que busca explicar la naturaleza de la relación entre las variables, buscamos una variable mediadora. Esto es, ya establecimos que hay una relación entre X y Y, ahora buscamos explicar el porqué de esta relación y establecer la variable mediadora. Para temas del artículo, la X estaría representada por las experiencias adversas en la infancia y la Y serían los eventos estresantes en la adultez. La variable mediadora serían los rasgos de personalidad. Pasando a los resultados, primero vamos a hablar de la asociación entre experiencias adversas en la infancia y eventos estresantes en la adultez. Aquí se encontró que las personas que cursaron con más experiencias adversas en la infancia también experimentaron un mayor número de eventos estresantes en la adultez. Esto después de tomar en cuenta las covariables. Y esto lo podemos ver en la gráfica que tenemos aquí, en la cual en el eje de las X están las experiencias adversas en la infancia y en el eje de las Y están los eventos estresantes en la adultez. Como podemos ver, a mayor experiencias adversas en la infancia, mayores eventos estresantes en la adultez. Después, en cuanto a la mediación de la asociación entre experiencias adversas en la infancia y eventos estresantes en la adultez por rasgos de personalidad, se encontró que aquellas personas que experimentaron una mayor cantidad de adversidad en la infancia tuvieron mayor grado de emocionalidad negativa, y esto se mantuvo después de ajustar para las covariables. Al estudiar los tres rasgos de personalidad, solo la emocionalidad negativa resultó significativa en esta asociación. Aquí tenemos un esquema similar al que les mostraba con X y Y, en la que X, como ya habíamos platicado, son las experiencias adversas en la infancia y Y son los eventos estresantes en la adultez. En la parte de en medio tenemos las que serían las variables mediadoras, en este caso los tres rasgos de personalidad, y con los coeficientes beta podemos ver que la única relación significativa se estableció con la emocionalidad negativa, esto con una beta de 0.21 y una beta de 0.28.
En cuanto a las subfacetas de la emocionalidad negativa en la asociación entre adversidad en la infancia y estrés en la adultez, aquellas personas que experimentaron más adversidad en la infancia mostraron niveles más altos de alienación, de agresión y de reacción al estrés en la adolescencia. Estos niveles más altos, a su vez, predijeron un mayor número de eventos estresantes en la adultez, esto después de ajustar para las covariables. La alienación surgió como un mediador significativo de esta asociación. Volvemos a tener el mismo esquema, solo que en las variables mediadoras, en lugar de tener los 3 rasgos de personalidad, tenemos las 3 subfacetas de la emocionalidad negativa, y nuevamente con los coeficientes estandarizados podemos ver que la relación se estableció con la alienación. Los rasgos de personalidad reportados por informantes, aquí se determinó que aquellos con más experiencias adversas en la infancia tuvieron niveles más altos de neuroticismo y más bajos de amabilidad y de responsabilidad, esto después de ajustar para las covariables. Estos niveles más altos de neuroticismo y más bajos en la amabilidad y en la responsabilidad también se asociaron con más eventos estresantes en la edad adulta. El neuroticismo, entonces, es el único mediador significativo en la asociación entre adversidad y estrés, y estos hallazgos fueron consistentes con los autorreportes de la emocionalidad negativa. Por último, las diferencias encontradas entre las dimensiones de las experiencias adversas, que recordemos que son 2, las de tipo deprivación y las de tipo amenaza, se encontró que aquellas de tipo deprivación fueron los que se relacionaron con más estrés en la edad adulta. Esto después de ajustar para covariables, tenemos el mismo esquema, solamente que ahora en X no consideramos la totalidad de las experiencias adversas y únicamente las de deprivación. Como podemos ver, la relación con las betas, con la emocionalidad negativa y con los eventos estresantes en la adultez permanecieron igual. Vamos a pasar a la discusión. Después de analizar los resultados del estudio, nos damos cuenta de la asociación que existe entre adversidad en la infancia y estrés en la edad adulta. A mayor cantidad de experiencias adversas en la infancia, hay mayor tendencia a presentar estrés en la edad adulta. Esta continuidad de la adversidad se puede explicar por la personalidad y específicamente, como nos mostró el estudio, por la emocionalidad negativa, y a su vez esto está impulsado por la alienación. Otro aspecto importante es que este modelo emergente que clasifica las experiencias adversas en deprivación y en amenaza arrojó que las de deprivación están más asociadas con estrés en la edad adulta, y esto se puede explicar porque las experiencias de deprivación suelen ser más crónicas y más generalizadas y repercuten en la adquisición de habilidades sociales y cognitivas que son fundamentales para hacer frente a los estresores de la vida adulta. El estudio cuenta con algunas debilidades. Nosotros identificamos que estos hallazgos se desconoce si se podrían replicar en otros grupos étnicos o regiones geográficas, ya que la cohorte es específica de la población de Nueva Zelanda, y que no se midieron de forma directa los efectos en la salud. Sin embargo, se cuenta con estudios previos realizados en la misma cohorte en los que se ha verificado que la adversidad, tanto en la infancia como en la adultez, tiene un impacto negativo en la salud. En cuanto a las del estudio, yo creo que la principal es el diseño con el que cuenta y seguimiento que ha tenido a lo largo de 5 décadas. Esto les ha permitido realizar evaluaciones de múltiples variables y también de forma repetida de la misma variable, lo que minimiza los sesgos como el de autoinforme. Y para terminar, estos son los mensajes que nos gustaría que se llevaran a casa, es decir, con lo que se quedaran de la presentación. En primer lugar, la solidez que existe de la evidencia de la continuidad de la adversidad desde la infancia hasta la edad adulta. Como nos mostró este estudio, esta continuidad puede estar mediada por la personalidad, específicamente por la emocionalidad negativa y la alienación, y esto es importante porque se deben de realizar intervenciones, sobre todo en el área de psicoterapia, cuando se busca reestructurar la personalidad, disminuir, que estas intervenciones busquen disminuir la emocionalidad negativa para así evitar que se prolongue la adversidad.
sin olvidar que el objetivo principal continúa siendo el prevenir las experiencias estresantes o las experiencias de adversidad en la infancia, ya que este es el punto de partida para el desarrollo de la personalidad y a su vez para la predisposición a eventos estresantes y todo lo que esto conlleva, como el impacto negativo que tiene en la salud, tanto física como mental. Y eso sería todo. Muy bien, muchas gracias.